El Loco Gil, apodo el Loco Gil. Contar. Eso, no, pero eso, sobre todo cuéntenos, bueno, a ver, yo creo que hay que destacar, hay mucha gente que nos va a ver, hay mucha gente, maestro, que nos va a ver de otros lugares, no sabe que venimos de un pueblo muy pequeñito en Uruguay que se llama Tacuarembó, que debe ser una de las mejores ciudades del mundo, estamos de acuerdo. Cuando usted llegó de Sacramento, porque usted estaba en Sacramento y nosotros en San José, cuando usted llegó de Sacramento, antes que usted llegara, antes, nos preguntaron los estudiantes del colegio del Belarmine, nos preguntaron, ¿dónde queda Uruguay? Usted puede creer que tuvimos que agarrar un mapa de América del Sur y mostrar dónde quedaba Uruguay. ¿Puede creer eso? Así que no se sorprenda. Por eso, que la gente entienda, claro, que entienda eso. Bueno, y para poner en contexto, eso debería ser una otra historia que contamos. Nos encontramos con el profe allá por Estados Unidos en el 99, por ahí. Esa es una historia muy interesante también. Claro, pero para que entiendan un poco que venimos de una ciudad pequeña, en el norte del país de Uruguay, con 45 mil habitantes, muy pequeña, desconectada en realidad de otras ciudades. Lo que nos queda más cerca en realidad es la frontera con Brasil. Y ahí fue donde, bueno, yo hice toda la parte de la primaria, secundaria. Ahí tuve al profesor Gil por suerte, unos cuantos años como profesor de química, y también me preparó, ¿se acuerda?, para un año que tuve que dar libre. Entonces lo tuve como, lo disfruté en una clase y lo disfruté como un profesor particular. Entonces, fue algo que me marcó por completo. Quiero que la gente entienda cómo de ahí viene mucho de lo que... Usted sabe que yo no me acordaba de eso. Yo no me acuerdo de eso. No tengo el recuerdo ese. Yo no tengo ese recuerdo. No, la historia es bien corta. Yo para irme a Estados Unidos tenía que dar un año, o sea, adelantarme. Yo pasé de cuarto a sexto. Entonces ahí para química le dije, profe, ayúdeme porque dar química libre va a estar difícil. Con razón, Guzmán Furtado me decía, claro, ahora me explico, que Guzmán Furtado, que a lo mejor se acuerda que era uno de los del grupo, me decía, Marcos tiene hasta el acento del inglés americano, hasta el acento, me decía. Usted hablaba un inglés perfecto, perfecto, claro, ahora me explico. Sí, sí, sí. No me acordaba de todo eso. Ahora que estoy... No, pero lo del Loco Gil, yo siempre que me preguntan les digo, ¿saben por qué me dicen loco? Porque yo nunca hago de mi vida una representación teatral. Yo me muestro tal como soy. Me muestro muy bueno. Destilado. Me muestro químicamente puro. Así como soy. Yo sé y he tenido muchas agarradas con gente. Muchas agarradas. Tanto acá como en otro lugar donde estuve, que fue en el Pinar. Ahora nosotros con Isabel nos fuimos para allá, para Canelones. Vivimos unos años en Canelones. Bueno, después pasó todo lo que pasó y yo me vine otra vez. Pero es lo cierto que la razón de eso es porque así soy. Yo no fijo nada, absolutamente nada. Bueno, y perdón por el comentario, profe, pero es una palabra que nosotros en la comunidad que tenemos decimos, creo que todos los días, que es autenticidad, que es lo que falta mucho hoy en día, porque no en este tema de redes sociales que muestro solo lo bonito y muestro lo que quiero. El tema de la autenticidad, hay mucha gente que hoy cada vez lo valora más. Y pasará eso. ¿Cómo no? Esa es la pura verdad. Así que lo de loco es eso. Yo soy... Pero cuénteme la historia. ¿Cuántos años tenía? ¿Quién fue el que le empezó a decir? Porque, claro, imagínense para nosotros, ¿no? Uno llega a una clase y le dicen al profesor, le dicen el Loco Gil.
Pero no, pero esto todo surgió en una barra donde había gente que hoy algunos son profesionales, otros no, algunos han muerto, porque por desgracia compañeros nuestros se han ido, el Chueco Culigotti, el Cuervo Vilar, el Caragua Tacuña, el Turco Borá, tanta gente que, y bueno, loco para acá, loco para allá, y ahí me quedó el mote, ahí me quedó, pero fueron ellos los primeros que no fueron Pero ellos. entonces estamos hablando de joven, Ah, no, 18 sí, años, por ahí. sí, desde muy joven, sí, desde muy joven, claro, éramos compañeros de clase, estábamos todos en los preparatorios, claro que sí, ¿cómo no? Claro, sí, sí. Bueno, así que ahí quedó eso de Loco Gil. Ahora, otra cosa, dígame usted, ahora yo he hablado, ahora le toca hablar un poco, le toca hablar a usted. Dígame, lo estoy escuchando. Sí, no, yo voy destacando todo lo que estamos escuchando. Yo le quiero comentar a la gente un poco de que hace unos años, bueno, yo tuve la suerte de seguir la carrera de medicina, dentro de la carrera de medicina oftalmología. No es la Como no suerte, pude, como esa no es. pude, Usted fue un tipo. No. Usted sabe por qué yo lo admiro a usted. Le voy a decir. Y es bueno que la gente que está ahí, ojalá pudiera ponerme en contacto con ellos. Porque no es cualquiera que va a Montevideo, del interior, hace una carrera, eso sí, muchísimo. Pero después, ¿qué decide? Salir del país, irse a un país muy grande, realizar una especialización y estar en una clínica y fundar una radio. Eso dijo Clarita, eso me dijo Clarita a mí, lo de la radio. ¿Quiere que le diga? Sí. ¿Quiere que le diga? No es cualquiera. No es cualquiera. no, pero a lo que iba, No, maestro, es escúcheme, que a a lo miles que de kilómetros, a miles de kilómetros de los seres que usted quiere, de su entorno. Luchar, porque no me diga que todo se le dio en la mano. No lo creería. eso sí que creo que no, No no lo sé qué creería. sí se me dio. Sí, sí, no, eso es. Entonces, amigo, Sí, pero usted, me gustaría hablar un poco de eso, de ese concepto de inteligencia, ¿no? Una inteligencia que no es tuvo, solamente tener facilidad para cosas, ¿no? Una inteligencia que tiene que ser emocional, una inteligencia que tiene que ser de hacer comunidad, no, mire, de yo creo comunicarte con los mucho colegas. en lo que creo yo en la inteligencia selectiva. Yo creo que si a vos te, te dan las posibilidades, pero sobre todo te motivan, que era lo que hablábamos recién, si te motivan, como me motivaron a mí, porque yo fui motivado, muy motivado por mis docentes, y si querés buenos profesores, formá buenos docentes que lo formen a su vez. Eso, mire, es una máxima que debería estar grabada en todos los liceos, porque la realidad es esa. Pues bien, entonces yo digo, no, usted llegó donde llegó por capacidad. Habrá sido motivación, habrá sido respaldo de la familia, todo eso es importante, pero usted tiene capacidad. No todo el mundo tiene esa capacidad, no, claro que no. Pero al otro, al que ¿No cree no que se tiene, puede entrenar igual? ¿No cree que es algo yo que uno pienso puede que ir aprendiendo? Yo creo que sí, ¿no? quizá no llegará donde llegó usted, quizá no. Pero quiere que le diga, pero se va. Lo importante es que el tipo pueda transitar un camino, con dificultades o no. Algunos tienen mucha facilidad y otros no, pero que pueda transitarlo. Hoy día, si vamos a conseguir un empleo, yo te pregunto,
lo primero que te dicen es, ¿usted qué sabe hacer? Vos tenés que saber hacer algo. Tenés que haberte desarrollado. Y la técnica, la tecnología, acá hay una pregunta sobre eso, después hablamos. Es fundamental, es fundamental. Nosotros los viejos estamos muy atrás, pero muy atrás. Yo recuerdo cuando vino al liceo, llegó, yo nunca había visto un agitador magnético. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que entrenarnos para manejar un espectroscopio nuevo que había venido. Nosotros no sabíamos nada de eso. Entonces, porque el espectroscopio que teníamos era de la época de Fraunhofer. Entonces, ¿qué ocurre? No, ustedes, los de las nuevas generaciones, fíjense si será importante la educación, la primera educación, en la primera infancia, si será importante. ¿Qué es lo que los chiquilines de hoy, póngale 11, 12, ya estoy muy alto, 14 años, ya estoy muy alto, porque más abajo también. ¿Qué es lo que saben? Le agarran un celular, le agarran una tablet o una computadora y la manejan perfecto. Y la manejan, pero perfecto comparado con, yo qué sé, con otra persona veterana o vieja, pero nos dan vuelta 20.000. Sí, pero déjeme generar un debate, porque yo doy vuelta. Esto todo en la vida es un círculo. Usted dijo una frase, la tengo anotada acá, de Sí. cómo en otra época ustedes iban al conocimiento por el conocimiento. Ah, Y sí. ese chico joven a veces que maneja bien la tecnología, no se están preguntando una pregunta extra. ¿Por qué aprenden lo que aprenden? ¿Qué es lo que realmente saben? Filosofar un poquito hasta dentro de la ciencia, ¿no? Entonces, ahí es donde sí creo que justo hoy tenemos que hablar de eso y dar ese mensaje a la gente joven. Son muy tecnológicos, Ahí perfecto, es donde manejan bien. entra, exacto, ahí es donde entra el profesor. Ahí el profesor es, pero la piedra angular Exacto. para encauzar eso, Y para déjeme, encauzar eso. mire, ¿Ah? déjeme terminar la historia de hoy, que yo le iba comentando de mi historia personal y cómo todo se conecta. Yo cuando me vengo a México, luego ya de oftalmólogo y con un trabajo estable y muchas cosas estables allá por Uruguay, yo me vengo con la pasión detrás de la cirugía. Yo quería convertirme en un cirujano de primera, pero estaba un poquito más maduro que el resto de mis colegas que estaban. Entonces yo lo que fui es, yo traté de ser muy observador de qué pasaba en mí, cómo iba cambiando yo como persona al momento que me convierto en cirujano. O sea, yo ser un cirujano no solamente es saber mover las manos, es poder tomar decisiones, es qué pasa cuando las cosas no van como uno quiere que vaya, porque ahí es donde se ve, ¿verdad? ¿No? Como los pingos en la cancha, ¿no? ¿Qué pasa cuando todo va bien y bonito? Sonrisas, chistes con las enfermeras, y cuando todo no va bonito, todo el tema mental detrás de la cirugía, todo el tema de comunicación con el paciente. Entonces, lo que sí pasó es que dije, yo en realidad a mí lo que me gusta es comunicar esto. Me encantaría que poder transmitirle a otras personas que van a pasar por este camino, hacérselo más fácil. Y Ah, ahí es donde yo quiero decirles cómo una persona como usted, y esto no es porque usted esté aquí, esto es algo claro y es una gran verdad y tampoco hay que tener falsa modestia, creo que hay que ser honestos. Yo me acuerdo y miro para atrás de cuáles fueron las cosas que yo más disfruté y más me motivaban, y era a veces entrar a una clase y tener un profesor que desde el minuto cero sabíamos que estaba disfrutando lo que hacía, iba a pasarla bien, pero además era una mezcla entre me divierto, aprendo, y no solo aprendo, sino que aprendo cómo aplicarlo en mi día a día. O sea, era una mezcla brutal y dije, ¿saben qué? Capaz que hice medicina y capaz que hice cirugía y capaz que hice muchas cosas, pero en realidad lo que yo siempre quise ser es comunicar. Entonces, cuando usted dice, maestro, y escuche esta porque ahí es donde creo que la puso en el ángulo, como un buen bolsilludo que es, este, acá la clave es enseñar a enseñar. Entonces, mire lo que pasa con los cirujanos. Cuando uno quiere convertirse en cirujano, habitualmente la persona que le está enseñando
no se formó como un docente. Entonces, por más de que él sea un buen cirujano, que él comunique lo que sabe a otro ser humano, es una ciencia en sí. Entonces ahí es donde creo que deberíamos centrar la conversación cuando alguien me dice, no, que me gustaría que tú me enseñaras. Bueno, si te gustaría que yo te enseñara, ve a fijarte quién me enseñó a mí, porque me enseñaron a disfrutar lo que hago, a comunicarlo de una manera divertida, como decía, ¿no? Seña con la parte humana, pero el otro maestro de usted, hielo. Acá hay disciplina también, acá nos venimos a divertir, pero cuando hay que aprender, hay que aprender. Entonces, qué interesante como todo cierra, ¿no? Cierra. No, pero ahora lo que quería decirles es esto. Usted tocó un punto que es fundamental. El gusto con el que vos hacés las cosas. Mire, entrar a una clase. Yo sé, nosotros vivíamos de la educación, vivíamos de la enseñanza. Nos pagaba el liceo, nos pagaba el colegio. Después fui profesor de formación docente. Pero quiere que le diga, eso nos ayudaba a la olla. Pero nosotros nunca pensamos en el salón de clase, ni fuera de él, cuánto ganábamos en enseñanza. Es decir, es lo que se llama el amor a la camiseta. Y eso es lo que tiene que tener el profesor, amor a la camiseta. Vos entrás a tu clase y te olvidás de todo. Estás vos y tus alumnos. Entonces, el gusto es distinto. Siempre decimos, la dinámica del docente hace la dinámica del grupo. Y eso es verdad. Muchas veces, muy difícil que un adolescente en tercer año o incluso en cuarto, como estaba usted, esté atento durante 40 minutos. Eso casi le diría que no es posible. Entonces, que el tipo sepa en determinado momento, como decimos en el fútbol, hacer la pausa y mandarte un pequeño chiste, aunque sea una pavada, pero mandártelo. Decirle a un estudiante en el medio de algo, cuando ya la tensión baja, a ver, decime, repetí lo que te digo. El coche chico de Cacho chocó con el Chaco con el coche de Chile. A ver, repetilo. No, no, escúcheme. ¿Y eso qué hace? ¿Eso qué hace? Hace que la tensión de la clase baje, que nos vayamos un poco del tema, pero es descanso para el tema que va entrando el estudiante. Para mí eso es fundamental. Y eso, de nuevo en el fútbol, se llama repentización. El tipo tiene que saber el momento exacto y tener siempre algo pronto o algo que le salga en el momento. Y eso, ahí sí, no me pregunte cómo hacerlo, porque eso está en cada uno de nosotros. Independiente Argentino tenía un puntero que se llamaba Jiménez y que cuando agarraba la pelota, nadie sabía lo que iba a hacer con ella, ni Jiménez lo que iba a hacer con ella. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, eso es lo que el docente tiene que tener también. Y eso hace más interesante la clase. Mirá, hoy tenemos clase con fulano. Capaz, vamos a ver qué pavada nos dice. Por ejemplo. Y hay cosas, frases. Por ejemplo, la doctora da Rosa, hay frases de la doctora da Rosa que a mí me han quedado grabadas. Y la doctora da Rosa hace años, por desgracia, que falleció. Y a mí me han quedado, pero grabadas que se las puedo repetir tal cual lo decía la doctora. ¿Pero por qué? Volvemos a lo de siempre. El profesor, amigo, el profesor. No es lo primero. Sobre eso vamos a hablar. No es lo primero, pero es la piedra angular. Mire, dame un punto de apoyo lo suficientemente sólido y una palanca lo suficientemente larga y yo solo muevo el mundo. ¿Quién decía eso? Arquímedes. Wow. ¿Cuál es el punto de apoyo? El profesor. El Muy bien. profesor.
No lo estoy glorificando, es que es así, es que es así. El tipo que mueve, es eso, es eso. Lo bueno es mover la rueda sin que el estudiante se dé casi cuenta de que la está moviendo. Y que después, Bueno. al transcurrir de los años, rememorando, ahí sepa que el tipo la movió. No, es así, es así. Siempre cuento de un profesor, Spemann, un alemán, que daba clases de biología en Berlín. Y entonces él decía, tenían un rival y los alumnos de ese rival, profesor que también de biología, le traían Spemann pequeños o crustáceos o insectos y le decían, profesor, ¿qué es esto? Solo para mortificarlo, para ver si sabía. Y Spemann, ¿qué contestaba? Mira, yo esto no sé lo que es, pero sé aprender. Vamos a aprenderlo. Muy bueno, muy bueno. Aprenderlo juntos. Aprender, debe ser la destreza más importante. Juntos. Esa fue una respuesta, vamos a aprenderlo juntos. Eso fue una respuesta correctísima, correctísima. Totalmente. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí llegamos a un punto, doctor, aquí llegamos a un punto neurálgico. Hablamos de los docentes. Sí. Hay dos cosas importantes. Voy a dejar la segunda, que es la más desagradable, y voy a empezar por la primera. Sí, sí. Es esta. Nosotros recibimos a los estudiantes, pero ¿qué más recibimos además de los estudiantes? Recibimos programas. Programas. Sobre esto no nos alcanzaría el día para hablar. ¿Qué es el programa? Una serie de puntos que fueron colocados en orden, supuestamente sí, en orden. A veces no es ningún orden, pero han sido colocados ¿dónde? En un escritorio. Pero vos tenés que ejecutarlos en la práctica, porque vos tenés tu libro de anatomía. Anatomía del ojo. Está, fenómeno. Pero vos después tenés al paciente en la mesa. Es el salón de clase. Ahí tenemos a los pacientes en la mesa. Y ahí tenemos que ejecutar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más importante en la educación? En la formación, ¿qué es lo más importante? El libro, muy importante. El profesor, muy importante. El laboratorio, fundamental en los primeros años y después. Pero lo más importante es el tiempo. El tiempo. Dame tiempo, dame un grupo y yo formo ese grupo. No lo voy a formar parejo. Algunos saldrán muy buenos y otros más o menos. Otros saldrán pobres. Pero dame tiempo. Y eso es una de las cosas que un programa destruye. ¿Por qué? Viene una inspectora, yo me acuerdo que estaba desarrollando temas en tercer año del liceo, no, en cuarto. Bueno, ni me acuerdo. Estaba en el Liceo 3, uno de los liceos donde trabajaba, y vino una inspectora, cuyo nombre aún hoy recuerdo. Irónicamente era oriunda de Canelones también. Bueno,
después de ver la clase, de cómo se desarrollaba el tema, nos sentamos y me dijo, lo que me llama la atención, fíjate, hermano, ¿en qué se fue a fijar? Lo que me llama la atención es lo atrasado que vas en el programa. Es decir, hay un tango que dice, el verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Dejando de lado si es cierto o no lo que dice el tango, es la verdad que el programa es Dios en la educación. Y ese es un error que hay que desterrar. El programa te ordena, porque si usted va a ser profesor, que lo va a hacer si ya no lo es, que lo va a hacer si ya no lo es, quiere que le diga la verdad. El programa es tu guía, es una guía. Pero vos no tenés. Mire, hay una máxima que siempre la decía yo en las reuniones. Y no es que esté pontificando, lejos de mí. Yo soy un vil chorro del pajonal. Escúcheme. No es lo importante la extensión cubierta en un programa. Lo importante, amigo, es lo bien que el estudiante conoce lo que se ha desarrollado. Eso es lo que importa en el programa. Aunque no voy a negar la importancia globalizadora del programa. No. Pero lo importante es lo bien que el estudiante conoce lo que se desarrolló en clase. Porque eso, si fue bien desarrollado, motivó sus neuronas. Y de ese tema, o de esos temas, se puede saltar a otro tema, o a otros. Claro. Pero vos sabés que nosotros nunca habíamos oído hablar de esto, che. Mira, cuando empezamos a hablar de orbitales atómicas, a nosotros, los profesores nuestros, nunca nos habían hablado de orbitales atómicas. La palabra orbital yo la vine a escuchar mucho tiempo después. Pues eso es lo que se llama progresar en ciencias. Sí, a vos no te dijeron porque en aquel entonces, acordate que los catalizadores actuaban por su sola presencia. Bueno, es lo mismo. Pero eso me permitió a mí ir entendiendo lo que eran las orbitales atómicas. ¿Y vos cómo aprendés? A veces comparando con lo anterior. Anteriormente, ¿qué se creía? Mirá lo que se creía anteriormente. Mirá lo que venimos ahora a estudiar. Y eso te hace ver otra cosa importante. Es que el estudiante tiene que ser consciente de los avances que va logrando. Eso, si el estudiante no se da cuenta, el profesor lo tiene que decir. ¿Por qué? No porque sea una zanahoria adelante del burro, no es una zanahoria, es una motivación para el estudiante. Esa es la realidad. Y un estudiante motivado te va a la luna en bicicleta. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué enseñar la carrera de la docencia? Bueno, yo creo que se deriva todo en la última pregunta, ¿qué es enseñar? Con franqueza, yo creo que Spemann fue el que dijo, ¿no? Esto yo no lo sé, pero sé aprender. ¿Qué es enseñar? A mí me parece que es ir mostrándole al estudiante las cosas que él puede hacer y cómo puedo ir impulsándolo cuando él se va quedando. Wow. ¿Qué necesito yo para eso?
necesito enseñarle al estudiante a observar, a razonar, a aceptar el juicio de otros y que los suyos no son los principales cuando los otros tienen razón, a imponer sus ideas cuando está convencido. En una palabra, tenés que marcarle un camino. Eso para mí es enseñar.